universidad los formó, pero muchas veces sus principios y valores impiden que lo acepten en una empresa. Muchas veces su falta de integridad y de carácter hacen que al poco tiempo tenga que sacarlo. Y entonces si usted vuelve a usar las disculpas y quejas que usaba cuando su hijo era niño, es que el profesor le tenía como tirria al hijo mío. No. Ningún profesor tiene eso. En ninguna parte de las matemáticas dice que hay que odiar al alumno. Simplemente, cuando el alumno no tiene un carácter definido, entonces se va en las vías de la mediocridad y es el sufrimiento, y por eso es que necesitamos un pastor. Por eso vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a continuar con el tema de la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando y contemplamos a Cristo como la puerta de la salvación. La semana pasada vimos que no hay acceso al redil sino por Él, que es el único medio de vida y seguridad de salvación. Él mismo nos lo hace entender en la Escritura. Él dice, y yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso no lo sabemos de memoria. Podríamos hacer un bonito coro. Pero no basta que no lo sepamos. Es algo que tenemos que vivir. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Usted va por un camino. Sufrimiento, dolor, esfuerzo, batalla, lucha, todo sin resultados. Entonces Dios le dice a uno a través del profeta Isaías, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Así como el cielo es más alto que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Dios nos está haciendo una invitación. Deje el camino del pecado donde ha vivido por mucho tiempo, abandone ese camino de pecado y suba hacia el camino de Dios, que es más alto que ese camino, y viva y disfrute de lo que se vive en ese camino, un camino donde se ve la luz al final, la luz del éxito, de la prosperidad, de la bendición, del amor eterno de Dios. Un camino de excelencia y de victoria para el ser humano. Usted no puede pedir consejería fuera de ese camino. ¿No se han dado ustedes cuenta que a veces en los problemas que usted tiene, en los que tienen problemas matrimoniales, o sea, todos los que somos casados, ¿usted a dónde va a buscar que le ayude? Donde un amigo que tiene el hogar más destruido que el suyo. ¿Y a quién le puede ayudar? Un hombre casado se va a buscar ayuda donde un soltero. ¿De qué le puede ayudar él? ¿Por qué no vas a Dios y a su palabra? Al fin y al cabo, Él fue el que lo creó. Y lo creó a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, Él sabe lo que usted necesita. Él sabe lo que usted ha abandonado de todo lo que Él creó en su vida. Y Él quiere volverlo al retorno de su amor y de su misericordia. Por eso, hoy avanzamos un paso más profundo en la revelación de Cristo. No solo es la puerta, Él dice que Él es el pastor mismo. Ya no es como la semana pasada que estuvimos hablando que Él era ¿qué? La puerta de las ovejas. Ahora Él dice, yo soy el pastor de las ovejas. Yo soy el que cuido de su vida. Y todo lo que tenemos que tener cuidado es si pertenecemos a las ovejas del Señor. Porque Él mismo dice en su palabra
tener que ir a otras ovejas que no son de su rebaño. ¿Estamos de acuerdo? Y así fue como llegó a nosotros los gentiles, buscando las ovejas perdidas de su padre en el mundo caído, en el pecado y en la maldad. La vida cristiana es una vida llena de fuerza, de sabiduría, de entendimiento, de cordura. Dios mismo vendría a pastorear a su pueblo. Eso lo estuvimos leyendo la semana pasada, cuando estudiamos Ezequiel 34. Ezequiel 34, versículo 11, él dice que él mismo va a venir a buscar sus ovejas perdidas, las va a alimentar. Esa parte es una parte profética, como les dije la semana pasada. Esa parte ya se cumplió en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él ya vino, el Dios encarnado, ya estuvo entre nosotros y ya vino y nos mostró cómo es que tenemos que vivir. Él ya vino y nos enseñó una obediencia supremamente grande en el Padre y al Padre. Él llegó y dio su vida por las ovejas, por la iglesia, murió en la cruz del Calvario. Él declara que dará la vida por las ovejas. Aquí en Juan 10, 11, 21, Jesús no solo dice que cuida las ovejas, declara que va a dar la vida por sus ovejas. La mayoría de los que estamos aquí somos padres y amamos mucho a nuestros hijos. Yo, empezando por mí, yo amo mucho a mis hijos. Pero yo pregunto, ¿usted daría la vida por su hijo? No. ¿O sí? No. Pero Dios sí mandó a su hijo para que muriera por nosotros. Es la pequeña y gran diferencia que hay. Y por eso es que nuestra vida debe estar sometida a la voluntad de ese Dios maravilloso. Él dio la vida por sus ovejas. Él murió por la iglesia en la cruz del Calvario. Yo le invito a que usted piense en este momento en sus problemas y dificultades. O más bien lo invito a que piense en su pecado. Porque eso es igual. O sea, lo podríamos disfrazar. Inconvenientes que usted tiene. Por ser chismoso, por ser mentiroso, por ser embustero, por pecado. Entonces, ¿para qué disfrazar las cosas? Yo le invito a que usted piense en su pecado. Y entonces usted medita y se va a dar cuenta en quién es el único que puede confiar. En quién es el único que puede esperar. Y quién es el único que tiene respuesta para su vida. Por eso no es un lenguaje simbólico solamente el hablar de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. No es una vida de simbolismo, es una vida de realidad. Eso ya pasó y por eso usted y yo somos salvos. Hay dos cosas en las que el hombre vive creyendo mucho. Primero, ¿de dónde desciende? Algunos dicen que vienen del mico, otros dicen que vienen del pez, otros dicen que vienen de otras cosas. Yo sigo insistiendo que vengo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Que Él me hizo a imagen y semejanza de Él. Yo espero que usted que está aquí sentado esté seguro de lo mismo. Y la otra cosa es que usted dice que cuando se muera todo se acaba. Y no es así. ¿Estamos de acuerdo o no? Usted y yo heredamos la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos eternos. Sí, nos toca vivir aquí en el mundo, somos peregrinos aquí en la tierra. Pero un día usted tendrá que ir a disfrutar de lo que dice Juan 14. ¿Qué dice Juan 14? Juan 14 dice que no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para cada uno de vosotros. ¿Ah? Esas moradas que el Señor se fue a preparar, una le corresponde a usted y otra a mí. Y así todos podemos hablar. Porque el Señor se fue a preparar ese lugar. Y si el Señor se fue a preparar ese lugar y dijo que volvería a venir, es porque nos va a llevar a estar con Él en la eternidad. No es para otra cosa. No es para que cambiemos de morada por un rato y de allá después nos impulsan hacia abajo. No. Vamos a vivir para la gloria de Dios en la eternidad. Por eso mi pregunta, molestándole en la vida cada rato, es si usted ya está preparado para ir a ese lugar. Si ya separaste tu cupo en una de esas moradas. O si todavía sigue pensándolo y mirando a ver si le conviene o no le conviene. Todos los que piensan en imaginarse si le conviene o no le conviene, le pasa lo que le pasó a las 10 vírgenes necias. ¿Estamos de acuerdo o no? Mateo capítulo 25. ¿Qué dijo el Señor? El Señor dio a todos conforme a lo que cada uno de nosotros necesita para entrar al reino de los cielos. Eran 10 vírgenes, el Señor colocó 10 lámparas, colocó 10 tarros de aceite y llamó a los invitados y les dijo, bueno, provéanse de lo que necesitan. Las vírgenes prudentes tomaron su lámpara y su aceite. Las insensatas, ¿qué hicieron? Quizás miraron su vestido elegantísimo, un vestido supremamente elegante, y dijeron, para cargar un tarro de aceite con esta pinta no se puede. Lo mejor es llevar la sola lámpara. ¿Ah? Y se fue con la lámpara. Pero el esposo se demoró en llegar a esas bodas. Y entonces todas cabecearon y se durmieron. ¿Cuántas? Las 10. Y entonces a la medianoche vino el escándalo. Llegó el esposo. ¿Cuántas se despertaron? Las 10. Y entonces cuando se despertaron las 10, 5 de ellas vieron que el aceite se había agotado. Y entonces vinieron donde las amigas. Danos de tu aceite. Y las amigas les dijeron, no. Si le damos a usted se nos acaba el aceite, a ustedes y a mí y a nosotras, entonces mejor es que ustedes vayan y compren el aceite. Y ellas se fueron a comprar el aceite. Volvieron al rato. La puerta estaba ¿cómo? Cerrada. Y entonces ellas ¿qué hicieron? Y el que estaba adentro, que era el esposo, les dijo, no las conozco, no sé quiénes son ustedes. Yo no las conozco. Señor, acuérdese, nosotros íbamos todos los domingos a la iglesia. Nosotros cantábamos, adorábamos tu nombre. Y el Señor dice, no las conozco. A usted le puede pasar lo mismo. Y usted no puede decir que es por falta de conocimiento. Yo les he dicho muchas veces que el venir aquí no le garantiza que usted sea salvo. Lo que a usted lo salva es su credo en Jesús, en su obra redentora y en el sometimiento a su palabra. Eso es lo que le va a dar la salvación. A algunos puede pasarle lo que a esas 5 mujeres. Sobre todo a los jóvenes, ¿no es cierto? Hay jóvenes que le dicen a uno, no, eso es para los viejitos. Cuando yo tenga más años, yo voy a accionar en eso. Pero entonces usted va a un cementerio y usted encuentra que hay tumbas que dicen que ahí está enterrado un niño de 10 años. Va a la otra tumba y encuentra que hay un señor de 100 años. La muerte no tiene edad, Mr. hermano. El llamamiento de Dios no tiene edad. Ni usted ni yo sabemos cuándo es que va a ser. Lo que tenemos que estar es ¿qué? Preparados. Y vuelvo a repetir, ¿usted está preparado para eso? Eso no lo limita a que usted sea feliz en el mundo. ¿Estamos de acuerdo o no?
Porque de todas formas, al mundo tenemos que salir a comprar, al mundo tenemos que salir a trabajar, al mundo tenemos que salir a hacer muchas cosas. Y muchos podemos tener una gran victoria en ese mundo. Por eso, mis estimados hermanos, hoy estudiaremos nuestro tema en 4 puntos. El primero es el carácter del buen pastor que da su vida por las ovejas, que vamos a leerlo del versículo 11 al 15 de Juan 10. El segundo es la misión del buen pastor, reunir un solo rebaño, versículo 16. El tercero es la autoridad del buen pastor, entrega y toma su vida de sobremanera, versículos 17 y 18. Y el último punto, la reacción del buen pastor, división entre los hombres, 19 al 21. El buen pastor, de todas las figuras que se aplican a Dios en el Antiguo Testamento, la del pastor es una de las más entrañables. El cuidado que Dios tiene, porque nos habla directamente de los atributos de su omnipotencia, su omnisciencia y su omnipresencia. Nos está hablando de esas 3 cosas. Y para que tengamos seguridad, tenemos que agregar que Él es un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Si Dios le prometió a usted la vida eterna, si Dios le prometió a cada uno de nosotros ser salvos en Cristo Jesús, Señor nuestro, eso no va a cambiar nunca. Eso va a seguir siendo lo que Dios quiere y desarrolla en cada una de nuestras vidas. Ese es el poder de Dios para nuestro corazón. Esa es la enseñanza de Dios para nuestra vida. Por eso, en este versículo, Jesús manifiesta que el verdadero pastor se distingue en 5 aspectos. El portero le reconoce como el pastor y le abre la puerta del redil. Las ovejas reconocen su voz y reaccionan a su llamamiento. Conoce bien a su rebaño y llama a cada una de las ovejas por su nombre particular. Cada día saca a su rebaño a comer, deseando que esté sano y bien alimentado. Y por último, da su vida por las ovejas. Entonces, nosotros miramos que volvemos a hablar de Ezequiel capítulo 34. Y en Ezequiel capítulo 34, 23, él dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y las apacentará a mi siervo David, él las apacentará, y él le será por pastor. Un solo pastor. El reino de Israel se dividió desde hace mucho tiempo atrás. Y el Señor lo va a unir en un solo ¿qué? En un solo redil. Judíos y cada uno de nosotros los gentiles. Hoy la iglesia es de más gentiles que judíos. En la iglesia primitiva, en el hecho de Hechos capítulo 2, la iglesia era judía. Cristo era judío, Pedro era judío, María era judía, todos eran judíos. Por eso el apóstol Pedro entendió que él era llamado a predicarle el evangelio a los judíos. Y así lo expresa Pedro en su narración del evangelio. Mateo quiso rescatar solamente a los judíos, y así lo expresa cuando él habla del evangelio en Mateo. Pero Juan habla de que Dios es Dios de todos, que Dios es de judíos y de gentiles, y que en él está la salvación de la humanidad.
Y por eso debemos entender lo que dice él en Mateo 28, 18 al 20, de una manera muy clara y contundente en nuestro corazón. ¿Qué dice Dios? Y por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, que yo os he mandado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Ese día el Señor hizo que el Evangelio fuera universal. Por eso el Evangelio llegó a la República Dominicana. Por eso el Evangelio llegó a Cuba. Por eso el Evangelio llegó a la China. Por eso el Evangelio llegó a los Estados Unidos, al mundo entero. Hoy encontramos que en todos los rincones, en toda etnia del mundo, el Evangelio es conocido. Ese fue el trabajo de los 12 apóstoles. Por eso usted y yo estamos en este lugar. Pero hoy, ¿a través de quién debe ser transmitido el Evangelio? A través de cada uno de nosotros. Y todo comienza ¿dónde? Comienza en casa. El primer lugar donde usted debe compartir el Evangelio es en su casa. El primer lugar donde todos tienen que ser salvos es en su familia. Por eso, en el primer punto decimos, el carácter del buen pastor da su vida por las ovejas. Por eso dice la palabra de Dios de la siguiente manera: yo soy el buen pastor y el pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja las ovejas y huyen, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ese es Jesús, el buen pastor. ¿Quién es el representante de Cristo, la cabeza de la iglesia en su casa? Y es usted, mi estimado varón. Mi estimado amigo, usted es el representante de Jesús en su casa. Y usted es el que debe dar la vida por sus hijos. Debe pagar el precio de negarse a muchas cosas para poder cuidar de sus hijos. Cuando nacen los hijos, hay que dejar muchas cosas para dedicarnos a ellos. Hay que dejar los amigos. Hay que dejar las distracciones que se tenían para poder vivir en el cuidado de esas ovejas, de esos hijos que Dios nos ha delegado y que un día tendremos que entregarle cuentas a Él. Proverbios 1:8 habla de los roles del matrimonio y dice Proverbios 1:8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque son largura de días para tu vida. Están los roles de un matrimonio. El papá da las instrucciones, la mamá da la dirección, los hijos obedecen y todos vivimos felices. Y todos vivimos en el deleite del amor de nuestro Dios. Pero por lo general los hogares funcionan con dos cabezas. Como si el proverbio dijera: oye, hijo mío, la instrucción de la mamá y del papá. No, porque sería confusión para esa mente. El hijo tiene que oír la instrucción de un padre.
que está entregado a su vida, que está comprometido con su crianza, que está comprometido con levantarle para la gloria de Dios. Y la mamá le hará instrucciones a ese hijo para que obedezca lo que el padre ha mandado. Y el hijo terminará obedeciendo. Por eso a uno le duele mucho cuando la gente dice que la mujer no hace nada cuando está en la casa. Qué tristeza no tener conceptos definidos en la mente y el corazón. Hoy el desajuste es porque no está la mamá en la casa. Es el desajuste de la familia. Porque Dios no creó la familia así. Mas nosotros hemos inclinado la familia a eso. Proverbios 31 dice que la mamá trabajaba en su casa. Hacía telas. Hacía muchas cosas en su casa. Ayudaba a su marido. Pero no abandonaba a sus hijos. Hoy el mundo nos tiene obligados a hacer todo lo contrario a lo que Dios tiene en su palabra. Por eso vemos muchas dificultades alrededor de nuestra vida. Por eso Cristo no dice un pastor, dice el buen pastor. Por eso Cristo dice no el papá, el buen papá. El que le dedica el tiempo a sus hijos, el que le dedica el tiempo a su casa. Eso implica una vida exclusiva, como la vida que tenía Cristo como pastor de nuestras vidas. Es así como debe ser su vida el día que decidió casarse, una vida exclusiva para formar y levantar su matrimonio, su hogar, conforme a la voluntad de Dios. Ezequiel 34:2 dice: hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores sus rebaños. Cristo es todo lo contrario. No explota a las ovejas. Cristo no huye del peligro. Cristo no las abandona, Él muere por ellas. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53. Del 5 al 6. Vamos al segundo punto de esta mañana y vamos a mirar la misión del buen pastor: reunir a todos en un solo rebaño. Por eso dice el versículo 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Las otras ovejas eran los gentiles, nosotros los gentiles. Jesús vino para salvar a gentiles y judíos por igual. Esta es una revelación de su misión mundial. Dios va a salvar el mundo. Las experiencias. Cuando leemos acerca de la Iglesia Universal de Cristo, vemos que los mismos milagros que pasan aquí en la República Dominicana, en la estabilidad de un hogar, son los mismos milagros que pasan en la China, que pasan en el Japón. La iglesia es universal, por lo tanto la iglesia que está en la China tiene la misma cabeza que tiene la iglesia que está hoy en la República Dominicana. Jesús de Nazaret, es la misma cabeza y tienen el mismo dueño, Dios, Jehová nuestro Dios.
y tienen la misma fortaleza. El Espíritu de Dios que mora en nosotros es el mismo Espíritu que mora en los chinos, en los japoneses, en los gringos, en todo el mundo. La iglesia es universal. En Mateo 28, Jesús decidió que la iglesia se volviera universal. Hoy no somos exclusivos aquí en la República Dominicana. La República Dominicana también tiene parte para ser el cuerpo de Cristo, y nosotros somos una parte de ese cuerpo. Podemos ser un dedo, una mano. El problema es que donde Dios nos haya puesto, hagamos lo que no tenemos que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Este dedo nunca dejará de hacer lo que tiene que hacer en la mano. Usted nunca puede dejar de hacer lo que tiene que hacer en su casa, porque esa es parte de la Iglesia Universal de Cristo. Por eso, las otras ovejas éramos nosotros, los gentiles. La salvación no es solo para Israel, es para todas las naciones, y oirán mi voz. Todas las personas que oyen la voz de Dios. El Señor en Juan 17 le dijo al Padre: Padre, no solamente te pido por estos, sino por los que van a oír a través de ellos el Evangelio. Usted y yo predicamos el Evangelio, enseñamos el Evangelio. Algunos dicen que no saben leer, y yo les creo. Pero usted sabe actuar o no. Entonces hable con sus hechos. No hable con palabras. Si no sabe hablar con palabras, hable con hechos. Deje ver que Dios está en su corazón. Deje ver a Cristo que mora en su vida. Y así podemos ver entonces el tercer punto. Y entonces vamos a mirar que la autoridad del buen pastor entrega y toma su vida soberanamente. Versículos 16 y 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué cosa tan hermosa ese versículo. El Señor dio su vida en la cruz, pero volvió a tomarla el día de la resurrección. Esta semana que entra, hace muchos años, era una semana que por eso se llamaba Santa. Cuando yo era niño, hace muchísimos años, pero muchos años, el día de la Semana Santa le tocaba a uno sentarse. Se sentaba mi papá, mi mamá, mis 4 hermanos y yo. Y mi papá ponía su radio. Bueno, vamos a oír el sermón de las 7 palabras. Y le tocaba a uno ahí. No se barría la casa, no se hacía nada, porque todo era pecado. Pero hoy nos hemos vuelto al otro extremo. Hoy la Semana Santa es semana de borrachera, semana de adulterio, semana de fornicación, semana de pecado, semana de maldad. ¿Qué es eso? ¿Dónde se quedó el temor de Dios? Entonces, en esta semana mayor, como la llaman muchos, los risores van a estar desbordando. Y las iglesias vacías. ¿Por qué? Porque hemos cambiado todo el orden de lo que Dios nos ha pedido hacer. Todo lo hemos volteado de una manera terrible. Por eso tenemos que mirar lo que pasa. Nadie me la quita, dice el Señor. El Señor entregó su vida en obediencia al Padre en la cruz del Calvario, y vuelve y la toma en la resurrección, y luego va
en la ascensión a la silla del trono de su gloria, a la diestra del Padre, y se encuentra allí sentado. Y dio mandamiento a los apóstoles para que se cumpliera lo que el Señor quiere que se cumpla en el mundo, el evangelio publicado a toda criatura. Por eso se trata de la doctrina de la soberanía de Cristo. Cristo no fue víctima, fue voluntario a la cruz del Calvario. Él fue voluntario. Él le dijo a sus apóstoles cuando le dijeron, Señor, y no va a hacer nada, dijo, yo le podría pedir al Padre una legión de ángeles y me defenderían. Pero es que hay que hacer lo que está escrito. Usted entiende esa parte de la Biblia. Usted también debe hacer lo que está escrito. Honesto, recto, temeroso, apartado del mal. Vivir para la gloria de Dios y para los principios eternos de nuestro Rey. Para eso estamos llamados a vivir nosotros. Ahora dice, su muerte fue intencional. Su resurrección fue segura. Él tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Esto conecta con Juan 1:4. En él estaba la vida. En Juan 2, resurrección anunciada. La cruz no fue derrota. La cruz fue el cumplimiento del plan eterno de Dios. Nuestra salvación es segura porque depende de Cristo. No hay poder que pueda quitar lo que Él ha salvado. Y vamos al último punto de esta mañana. Y esto lo vamos a continuar el jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Estamos de acuerdo? Espero que usted no se vaya para el resort. Espero que usted siga en la iglesia. Al resort puede ir los otros domingos. ¿Hay tiempo para ir o no? No tiene que ser competir con Dios en estos días. Ahí está 51 más. Por favor, ayude a su familia. Un día mi hijo me llamó y me dijo, papá, ¿qué va a hacer en Navidad? Yo, nada. Orar, servirle a Dios, hacer lo que me toca hacer. Papá, es que estábamos pensando. No, nosotros ya no estamos para salir a esas cosas. Nosotros ya les estorbamos a ustedes. Usted tiene que entender que usted como cristiano le estorba al del mundo, ¿o no? ¿A qué se va con ellos? A dañarles el rato. Quédese aquí glorificando a Dios y exaltando a Dios. Quédese bendiciendo a Dios. La reacción, el buen pastor, división entre los hombres. El Señor vino a dividir, no vino a traer paz. El Señor es la paz y Él vino a darse por la paz, pero antes de eso vino a dividir. Por eso vamos a leer del versículo 19 al 21, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. Porque los oís. ¿Por qué lo oís? Le decían los judíos, los fariseos a la gente. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Qué impresionante esa parte. Si usted se va con los del mundo, se convierte en un ciego. Y un ciego que cría a otro ciego, ¿de dónde cae? Entonces usted va a volver al mismo pecado, ¿o no? Usted se va a ir, usted dice, es que el llamado de Dios a mí es para que yo comparta el evangelio. Y se va con un poco borrachos, y termina bebiendo usted y termina compartido por ellos, ¿o no? Apartado del Dios del reino de los cielos, abandonando su familia, dejando su casa y abandonando el trono de Dios para vivir nuevamente en el mundo caído del pecado y de la maldad. Mis estimados,
venimos esta mañana con gozo y alegría. Volvió a haber disensión, volvió a haber confusión, porque Cristo sigue siendo el mismo. ¿Estamos? Siempre seguirá Dios diciéndole lo mismo a usted. Vamos a acordarnos de algo para ir terminando. ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que el Señor le preguntó a Adán cuando bajó después de que pecaron? ¿Ah? ¿Dónde estás, Adán? Y el hombre estaba escondido. Y esta semana Dios le va a preguntar a usted, ¿dónde está escondido? ¿Dónde? ¿Ah? Dios mío, Señor, ayúdanos a ver la gloria tuya y experimentar el amor y la misericordia tuya en todo lo que emprendemos y en todo lo que hacemos. Como dijo Luchi, le quedan 51 semanas para divertirse. Esa dedíquesela a Dios. Verdaderamente dedíquesela a Dios. Eso era toda la semana, hace 70 años era toda la semana, le tocaba a uno. Papá le montaba a uno en su carro y le tocaba a uno de iglesia en iglesia, visitando los monumentos, hablándole a las estatuas. ¿Ah? Porque eso era que uno iba a hablarle a las estatuas. Y después entendimos en la palabra de Dios que las estatuas tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan. Usted se da cuenta que esas estatuas, para que se muevan, hay que cargarlas. ¿En quién tiene puesta usted su esperanza? En algo que no se mueve. Mis estimados hermanos, mis amigos en Cristo, terminamos mirando. Unos le decían a Jesús tiene demonio, otros reconocen que estas palabras no son morales, normales, moralistas. No hay neutralidad frente a Cristo. ¿Puede el diablo abrir los ojos de los ciegos? Usted tiene que saber responder, no. No si le pasa tal cosa, sí, si le pasa, no, es no. Su lenguaje tiene que ser sí, sí y no, no, punto. Las excusas y los arreglos son para otros. ¿Estamos o no? Bien. Vamos a mirar nuestras aplicaciones para que ustedes estén esta semana y oramos. ¿Cómo estás respondiendo tú a Cristo? Tú vas a escribir ahí, bueno, al final les van a entregar un resumen de la predicación. Y yo creo que ahí metí esos puntos. Entonces usted tiene que mirar. Rechazarlo es permanecer en tinieblas. Creer en Él es recibir vida eterna. Ezequiel 34:15, yo apacentaré mis ovejas. Déjese cuidar de Dios. Vamos a ponerse en pie y vamos a orar. Y usted va a dejarse cuidar de Dios. Va a permitir que Dios cuide su vida. No esta semana, sino siempre. ¿Estamos de acuerdo? Porque la vida eterna no es para un ratico, es para la eternidad. El Señor dice en Juan 10, yo soy el buen pastor. Hay una conclusión importante en este tiempo. Jesús es Dios y cumplió todas sus promesas. Cristo no es un pastor más, es el único pastor. No es un líder religioso, es el Hijo de Dios encarnado. No es un ejemplo moral solamente, es vida y vida en abundancia. La palabra de Dios está viva. Por eso usted encuentra respuestas. Hoy, al igual que hace más de 2000 años y más de 3000 años, encontraron los hombres temerosos de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana.
En esa mañana levantamos nuestros corazones, Dios, para adorarte, para exaltarte, para bendecirte, Señor. Gracias, Jesús, porque diste la vida por mí, oveja tuya, Padre de los cielos. Dígaselo a Él. Él nos conoce a cada uno de nosotros y nos llama por su nombre. Tú no eres una criatura desconocida para Dios. Dios te trajo a este lugar, a muchos hace muchos años, a otros menos años, a otros quizás los trajo hoy. Y usted tiene que entender que llama a su pueblo por todas las naciones. Usted oye decir que se cerraron iglesias día a día, pero también tiene que escuchar que se abrieron nuevas iglesias en todo el mundo. Por eso tiene autoridad sobre la muerte y divide a la humanidad entre los que creen y los que rechazan. Una pregunta para que usted medite en ella. ¿Está oyendo su voz? Hable con Dios. Orar es hablar con Dios y que usted le pueda decir a Dios que lo necesita en lo más profundo de su corazón y que Él sea verdaderamente su pastor. Si tú estás lejos, Él te llama. Si estás herido, te restaura. Si estás perdido, Él dio su vida por ti. No endurezcamos el corazón. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Juan 10:27. Levante su corazón y dígale: Señor, ciertamente tú llevaste nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, maltratado fue por nuestras vidas. Murió por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ciertamente por él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados. Por el Hijo de Dios y abatido, ciertamente llegó él detrás de enfermedades y nosotros nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados. Por el Hijo de Dios y abatido, mas herido por nuestras rebeliones, murió por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mas herido fue nuestras rebeliones, murió por nuestros pecados, el
dele gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundantemente gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos lo que poseían, heredados a cosas, y era compartido el gozo y la alegría. Y entonces los apóstoles compartían el Evangelio. Padre, en esta mañana yo quiero pedirte que tú hagas sanidades y milagros entre tu iglesia, Señor amado. Quiero que tú te muevas en esta mañana, Dios. Te lo ruego y te lo suplico, Padre de los cielos. Te imploro que tú hagas milagros esta mañana, Señor. Que le devuelvas el consuelo y la fortaleza a cada una de sus vidas. Que les des la seguridad de la salvación. Que les regales la abundancia de tu vida, de tu amor, de tu misericordia. Padre, llénalos de tu gozo. Satúralos con el poder de tu Espíritu, Señor. Y que todos podamos decirle: ven, Espíritu de Dios, a morar en nuestra vida. Ven a llenar nuestros corazones con tu gloria, con tu gracia, con tu misericordia. Señor, gracias. Gracias damos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por tu consolación. Gracias por el desafío a ver y a experimentar el amor y la misericordia tuya. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar. Sígale que llene su corazón. Llena mi corazón, Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven. Este lugar, llena mi corazón, oh Dios. Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar.
Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Dios, por tu misericordia. Invitamos a Yajaira Valdés, a Carlos y a Lisette, que vengan acá adelante para orar por su cumpleaños y por su aniversario. Como iglesia queremos darle gracias a Dios. Queremos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Queremos reconocer todo su poder y su gloria, su grandeza y su misericordia, Padre de los cielos. Padre, te alabamos y te bendecimos por esta hija tuya, Señor amado. Como iglesia, le bendecimos con la bendición